Bien, y continuamos en esta bella tarde argentinos y es momento de enfocarnos en la salud y en la información. Estamos en contacto con el doctor Adrián Rosa, quien es comunicador, quien es sexólogo también. Le damos la bienvenida a nuestra bella tarde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julieta, para vos y para todos los televidentes. Un placer. Muy bien, bueno, un placer, un gusto tenerlo nuevamente aquí. Bueno, para hablar de los temas que son de actualidad, por supuesto, en salud. Confirmaron un caso de sarampión en nuestro país después del brote del año 2020, doctor. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué significa esto? Bueno, principalmente era una niña de 2 años que tuvo contacto con un familiar que vino de Europa y África, ¿no? A partir de ahí es importante hablar de la vacunación. ¿Por qué? Porque por la pandemia bajó mucho la incidencia de vacunación y es importante tener las dosis para evitar complicaciones y formas graves. ¿Qué hay que tener? Bueno, si tenés de 12 meses a 4 años, una dosis de la vacuna triple viral. Y si tenés de 5 años a 50 años, hay que tener 2 dosis de la vacuna doble o triple viral, es decir, que tenga un componente contra el sarampión. Y lo otro, las personas que nacieron antes del 65, se las considera inmune. Así que a revisar carnet de vacunación y a ir a vacunarse. ¿Quién falta, Julieta? Bien, bueno, a revisar entonces cómo estamos justamente con el calendario de vacunación. ¿Pero esto puede significar un nuevo brote, doctor? ¿Qué podemos pensar? Bueno, uno quiere ser cauto, entendiendo que con la vacunación que tenemos, que en nuestro país es bastante grande, uno va a estar protegido. Pero tenemos que estar con cuidado ante síntomas. ¿Qué síntomas podemos encontrar con el sarampión? Bueno, la aparición de fiebre, ¿sí? El exantema característico son estas manchitas rojizas que empezamos a ver en el cuerpo, congestión nasal con rinorrea, tos, ¿sí? Son características que podemos ir urgente a consultar con nuestro pediatra o al médico para que tenga la certeza del diagnóstico. En este caso, el test dio positivo en el Malbrán, que es donde confirman los positivos de ciertas patologías. Muy bien, bueno, estar atentos, por supuesto, ante la aparición de los primeros síntomas para hacer una consulta en tiempo y en forma. Damos vuelta a la página y hablamos de las vacunas para COVID. Bueno, finalmente Moderna asegura que la nueva versión de su vacuna podría ser eficiente y eficaz para las nuevas cepas, doctor, ¿verdad? Exacto, es una innovación que estamos pidiendo porque la realidad es que el virus aparece con subvariantes. El que empezó en Wuhan hoy es muy diferente con estas variantes BA4, BA5 y hasta BA2.75 o Centaurus. Entonces este avance de Moderna es muy importante, pero guarda, todavía no está aprobada para su aplicación y el primer país que lo haría sería Estados Unidos y cubriría contra un abanico más grande de variantes de Omicron del COVID. Bien, bueno, esto sería, si es realmente así como lo estaban planteando, bueno, sería más que auspicioso teniendo en cuenta el aumento de los casos en nuestro país. Esta última semana aumentó un 17%, podríamos decir, la curva, ¿no?, de la que siempre estamos pendientes en este contexto, ¿verdad? Exacto, sí, se están dando quinta dosis para personas que inmunosuprimidas o personas que mayores de 50 que recibieron 2 dosis de Sinopharm y 2 dosis de otras vacunas. Esto es para aumentar los niveles de anticuerpos, pero estamos teniendo lo que es vacunas que todavía no se actualizaron, pero que disminuyen el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Así que a ser cautos, ventilación cruzada y uso del barbijo. Muy bien, bueno, mantener entonces estos consejos que usted lo viene dando, doctor, en nuestra señal desde comienzos de la pandemia, que realmente son más que efectivos, ¿no? El uso de barbijo, la ventilación cruzada. Y ahora sí hablamos de la viruela del mono, de dos nuevos casos detectados en nuestra provincia de Córdoba, doctor. Bueno, la realidad es que ya es una alerta la viruela del mono. Uno no quiere asustar porque, claro, la gente dice COVID, gripe, viruela del mono. Y claro, yo entiendo que pueda haber miedo. Hay que entender que estos 2 casos son de personas que vinieron de Europa, con lo cual hay muchos casos en Europa, pero ya en nuestro país está aumentando la cantidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se contagia? Acá hablamos de contacto íntimo y cercano. Y acá hay que decir un error cuando se empezó a difundir esto, que se empezó a decir que era una enfermedad que tenían las personas por ahí prácticas homosexuales. No es así, tiene que ver con el contacto íntimo, es decir, cualquier persona que tenga contacto con muchas personas, sea homosexual, heterosexual o bisexual, ¿sí?, al tocarse piel a piel de una persona infectada, puede contagiarse. Entonces, seamos cautos con esto, no discriminemos y eduquemos para cuidar. Muy bien, bueno. Y hacemos referencia también a una conmemoración mundial, el Día Internacional del Sarcoma se está conmemorando hoy, una enfermedad que afecta a 5 personas de cada 100.000 al año, doctor.
Exacto, sí, son cifras que, por supuesto, es para una alerta. Yo siempre digo que en estos tiempos tenemos que hacer los controles médicos generales para todas las enfermedades. En el caso del sarcoma es una lesión que, bueno, que hay que hacer el diagnóstico para el tratamiento adecuado y la curación o remisión. ¿Dónde aparece? Bueno, el 80% llamamos en partes blandas, que ahí tenemos partes profundas de la piel, en el tejido adiposo, en partes del tejido nervioso, y también puede aparecer, por ejemplo, en vasos capilares o vasos sanguíneos. Y el 20% aparece en los huesos, que llamamos en el tejido óseo. Por eso es fundamental, ante uno encuentra alguna induración, alguna molestia, algún dolor, consultar para confirmar el diagnóstico. Pero bueno, es importante saber que el diagnóstico temprano salva vidas de esta y de otros problemas de salud. Bien, ¿y las causas de esta enfermedad, doctor? Bueno, principalmente en esto no sabemos, como todos los tipos de cáncer, es decir, hay una predisposición genética, claro, que a veces es difícil de evaluar, y después también, por supuesto, la exposición a ciertos factores de riesgo, llamemos radiaciones, llamemos por ahí una alimentación con muchos conservantes o colorantes, es decir, son medidas generales que hablamos para una buena salud, pero en realidad no está identificado al 100%. Bien, me imagino que un diagnóstico, bueno, temprano, con un eficiente tratamiento a tiempo, por supuesto que, bueno, puede mejorar la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Exacto, sí, por eso es importante, por ejemplo, la ley de oncología pediátrica, que hace poco fue aprobado en nuestro país, ¿no? También todas las leyes de cuidados paliativos. Todo esto implica que tanto las obras sociales, las prepagas y el ámbito público, hospitales, tengan que hacerse cargo del diagnóstico y el tratamiento para que la persona no se sienta abandonada, porque tiene un problema de salud y encima tiene que andar peleando con la obra social, con la prepaga, o en el hospital para controles médicos, para el tratamiento y la rehabilitación. La persona, el paciente, por supuesto, y todo ese núcleo familiar que de alguna manera acompaña y sostiene a esta persona en ese periodo de enfermedad. Y ya que mencionó, doctor, bueno, esto de las leyes, también vamos a hacer referencia al acompañamiento que está llevando adelante de la ley Olimpia y la ley Belén, doctor. Exacto, sí, estuve el lunes en el Congreso, por eso tampoco salimos acá en Telediario, porque bueno, estuve al lado de Olimpia Coral. Olimpia Coral es una activista mexicana que sufrió, ella, violencia digital, que en ese momento no estaba tipificada. Se quiso suicidar 3 veces. Tuvo el acompañamiento de su familia porque ella, un video íntimo que le grabó con su novio, bueno, decidió esta persona publicarlo en grupos de WhatsApp o en redes sociales. Le generó un grave trauma. Escuchar los testimonios de ella, de otras valientes mujeres y del padre de Belén San Román, que fue una chica de 26 años que se suicidó por la difusión de imágenes íntimas y privadas en forma pública que lo hizo una pareja a través de un sexting, que es el intercambio de fotos o videos, ¿sí? Sexuales. Bueno, le generó un grave trauma. Entonces, me emocioné y realmente fueron muy fuertes estos testimonios. Entonces, es importante apoyar estas leyes y que nuestros senadores y diputados los acompañen, porque acá está ingresado este proyecto por la diputada Mónica Macha. Pero a partir de ahí, vos sabés que entra el juego político, eso no es política. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta bandera que está llevando adelante. Seguramente seguiremos, bueno, el curso, ¿no?, de estos proyectos de ley en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Vamos a invitar, por supuesto, a que lo puedan seguir en sus redes sociales con todos los contenidos de salud. Sí, los que quieren, @doctor.adrianrosa es mi Instagram de salud. Y les cuento a la gente, como siempre les digo, que está escuchando, que hablen con sus hijos y con sus hijas con respecto a las redes sociales, los peligros y las cosas buenas que tienen. Y si tenemos un hijo varón, enseñemos a que no tiene derecho a difundir fotos o videos eróticos sexuales de su novia, de su amiga o de quien le envió esos contenidos. Porque en los grupos de hombres, yo tuve que salir de varios grupos de WhatsApp porque mandaban fotos eróticas sexuales o teniendo sexo, y eso es ir sobre la intimidad de la persona. Y en las mujeres, saber también que el sexting, el sexo virtual, hacerlo lo más seguro posible. 100% seguro no hay nada, pero bueno, que sepan los pros y los contras para cuidarse, porque si se viraliza eso, lo virtual es real y es muy peligroso. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un gran abrazo y bueno, y buena semana, ¿sí? Hasta luego, que sigan bien. Adiós, hasta pronto.